¿Qué tal? Buenas noches. Es Rompimiento TV y el programa se llama Periodistas de a pie. Gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Elia Baltasar. Elia. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Verónica García de León, ¿cómo estás? Vero, te iba a decir Vero de un principio, pero no. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Y nos acompaña el consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, Mauricio Rodríguez Alonso. Buenas noches, gracias, Mauricio. Muy buenas noches. Y está aquí con nosotros porque vamos a hablar de un tema que es polémico y de coyuntura en estos días, la reforma política. ¿Por qué, Elia? ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Pues porque ya nos los explicará Mauricio en la entrevista, pero definitivamente estamos hablando de una reforma que nos coloca un paso atrás de lo que se había logrado, que le queda de ver mucho a los ciudadanos, como bien habíamos titulado este segmento, le queda de ver mucho a los ciudadanos, y quedaron fuera temas fundamentales de regulación de imagen, temas de propaganda, quedaron al margen muchos temas que nos interesaban mucho a los ciudadanos y que habían sido parte además de las muchas peticiones, cartas e iniciativas que se habían presentado desde las organizaciones de ciudadanos a los partidos, y que bueno, que además los partidos se habían comprometido a integrarlas, y por supuesto la reforma política del Distrito Federal, que se queda para mejor momento, pasando el Mundial, a lo mejor, la fiesta de periodistas de a pie, seguramente. Entonces, es un tema que los capitalinos definitivamente debemos lamentar, porque desde 97 esta ciudad está esperando tener el estatus de Estado con todas las garantías y derechos. Y todo en el marco de las próximas elecciones, ¿no? Claro. Del 2015, porque por eso adquiere todavía aún más relevancia. Y otro tema de relevancia, Vero, ¿por qué no de una vez nos presentas a quien nos va a acompañar para hablarnos del tema de la economía? Pues estará con nosotros María Fonseca, que es directora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey del Estado de México, y pues su presencia en el programa se debe a que ella nos va a explicar si es que la economía o no está en recesión, porque recientemente hemos escuchado que hay este debate en donde el gobierno federal dice que no, que la economía está bien y que va a crecer, y mientras tanto académicos y las mismas cifras del INEGI expresan pues no exactamente eso, ¿no? Entonces, finalmente el ciudadano de a pie, ¿qué es lo que está viviendo? Y pues lo que está sintiendo en el bolsillo y en el empleo, ¿no? Sobre todo en el empleo, porque el tema es cómo está impactando a la planta industrial la falta de crecimiento. Seguimos rondando el 1% y llevamos un trimestre con la promesa de que la inflación baja. No sé si se ha logrado, ya nos platicará la doctora aquí, pero definitivamente el tema del crecimiento en términos de país, en términos de Producto Interno Bruto, pues no ha dado los frutos que se esperaban. Empleo, desempleo, impuestos y todo lo que usted se imagine. No se vaya, ya volvemos. Estamos en Rompimiento TV, el programa se llama Periodistas de a pie. En la presentación le planteamos los temas en forma general de lo que queremos abordar esta noche. Y uno de ellos es el de la reforma política. Nos quedan a deber mucho a los habitantes del DF, a los chilangos, como comúnmente se nos dice, Elia. Así es, sí, pero bueno, para ello está aquí Mauricio Rodríguez, que es consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, que pues vienen cambios que van a tocar al instituto, que van a tocar a todos los institutos electorales en el país, esta reforma política que recientemente se aprobó en el Congreso y que definitivamente le da un vuelco, no sé si de 360 grados, Mauricio, pero sí un vuelco lo suficientemente pronunciado a nuestro sistema político,
¿Por qué no nos platicas? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento, en qué situación nos dejaron el sistema electoral en el país los señores legisladores? Bueno, Elia, antes de entrar en materia, los quiero felicitar por sus 15 años a periodistas de a pie. 7 años. Ojalá Ojalá sean 15. 7 años, por sus 7 años, felicitarlos. Muchas gracias. Es un honor estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Pues sí, como tú bien planteas, el asunto de la reforma que recién aprobó el Congreso de la Unión, las leyes reglamentarias, en febrero pasado se publicó la reforma constitucional en materia político-electoral. Recientemente, en un periodo extraordinario, aprobaron, 4 ordenamientos. Por un lado, aprobaron una ley de partidos, una ley de procesos electorales, reformaron la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y la ley general del sistema de medios de impugnación. ¿Qué nos plantean estas reformas? Y es muy importante que el ciudadano tenga conciencia de lo que deriva de estas normas. Es una refundación de nuestro sistema electoral. Es decir, lo que se construyó anteriormente para democratizar nuestro sistema político, para hacer una verdadera democracia, que fue una democracia de partidos, desde el 63, pasando por el 77, la reforma más significativa, la de 1996, ha quedado atrás. Hoy, ciudadano. Así es. Hoy lo que tenemos es una nueva concepción del sistema electoral en donde no solo se replantean las autoridades electorales locales. Tenemos una autoridad, el INE, que concentra la mayor parte de las facultades trascendentes que son lo que determina los resultados de los procesos electorales. En ese sentido, tendremos que revisar, el mejor sinodal de estas normas va a ser el proceso electoral del 2015. Ahí podremos ver si tuvieron tino los legisladores o realmente no resolvieron. Yo te planteaba antes de iniciar el programa una cuestión. ¿Esta reforma atiende o no atiende las grandes problemáticas que se presentaron en los 2 anteriores procesos electorales? Claro. ¿No? ¿Cuáles fueron esos procesos electorales? El uso del dinero como constante para ganar, el adelantarse, el birlar las reglas, el encontrar esos huecos de la legislación para aventajar, y la pregunta que yo mismo estoy haciendo, yo contestaría que no. ¿Por qué? Porque temas tan sensibles, ¿qué quedó fuera de este asunto? Por ejemplo, el tema de los que se adelantan o de los que usan los recursos públicos que tienen asignados para aventajar o para adelantarse en los procesos electorales, desde mi punto de vista, no desde mi punto de vista, la regulación del 134 constitucional no fue atendida. El ejemplo más tangible es el gobernador de Chiapas. Mauricio, nos hablabas antes de entrar al aire, nos hablabas precisamente de 6 puntos que a ti verdaderamente te preocupaban, y uno de ellos tenía que ver precisamente con esta reforma al 134 constitucional. Así es. ¿Qué dice el artículo 134 constitucional? Lo que dice es que ningún funcionario público podrá utilizar los recursos públicos que tiene asignados para promocionarse personalmente. Desafortunadamente, desde el 2007 nunca se reguló. Esperábamos que en esta reforma se pudiera atender y pudiéramos tener incluso una ley de publicidad gubernamental que regulara hasta dónde llega una cosa y hasta dónde llega el poder posicionar lo que hace una dependencia sin que implique que el funcionario se promocione personalmente. Claro. ¿No? Lo que evidentemente impacta en el electorado y en la ciudadanía. Eso no se reguló. Es decir, que no se va a prohibir. Hasta el momento, lo que han dicho los órganos, por ejemplo, cuando resolvió en primera instancia el IFE, ahora INE, el tema de Velasco, el gobernador de Chiapas, que publicitó su informe por todo el país, fue, al no existir la reglamentación del artículo 134, yo no tengo condiciones para entrar a revisar si violentó o no violentó el tema de una promoción personalizada. Afortunadamente el tribunal devolvió el asunto ya al INE en este momento. En su pasada sesión del jueves regresó el tema, pero lo cierto es que si el tema anda en tribunales y es que no existe la claridad en esos 3 párrafos que existen hoy en la Constitución, en el artículo 134, para evitar que alguien se publicite. O puede ser en la Constitución, puede estar muy claro, pero si no hay esta legislación secundaria, estas normas que te dicen cómo hacer o cómo se aplica lo que la Constitución ¿Y cuándo ordena? entra la autoridad local y cuándo entra la federal? Porque, por ejemplo, es una discusión. ¿Qué le corresponde a la local y qué le corresponde a la federal? ¿Cuándo entra una y cuándo entra otra? Entonces, eso es uno de los pendientes. Otra de las cosas que también planteó de inicio este origen que incluso se suscribió el pacto
por México fue el tema de reducir el financiamiento de los partidos políticos. Esa expectativa tampoco se vio colmada con esta reforma. Hoy, si bien no se aumenta el financiamiento público, sí se modifica el esquema de financiamiento privado. Los canales de financiamiento para los partidos. Y eso va a repercutir en un incremento de la posibilidad de financiamiento privado que tienen cada uno de los partidos políticos. Prohíbe montos grandes y limita mucho la asignación de recursos, pero con lo que planteas entonces lo que está haciendo es como abrir la puerta para que muchos aporten poquito. Básicamente lo restringe a militantes, a simpatizantes y a candidatos, pero los topes se mueven y entonces se amplían y entonces eso hace que tengan posibilidad de más recursos los partidos políticos. Es decir, la premisa de la cual partió no se cumplió tampoco. Mauricio, pero este tema choca de frente con el tema de la fiscalización y de los mecanismos de fiscalización que gana o pierde el INE. Ahí tenemos que decir que la fiscalización, ahora de campañas, será facultad exclusiva del INE. Así lo dispuso el constituyente y así lo desarrollaron en la legislación. Entonces, ahora establecieron algunas normas para tratar de regular, por ejemplo, incorporaron lo de la chequera única, ¿no? Una serie de hipótesis. Sin embargo, me parece que todavía no están atendidos. A ver, el problema de la fiscalización no está en el recurso que se documenta. El problema de la fiscalización está en el recurso que no se documenta, es decir, todos aquellos recursos que utiliza el candidato para promocionarse y de los cuales la autoridad no puede tener un control puntual. Pues claro, pues por algo no les encuentran el rastro, ¿no? Así, ese es el tema, y creo que ese tema tampoco está resuelto en la reforma que aprobaron. Otro tema que para mí también me parece relevante es, por ejemplo, los tiempos en radio y televisión. Establecieron también una nueva fórmula y es importante que el ciudadano lo sepa. Ahora, en los procesos electorales, los partidos van a tener una mayor difusión. Antes había un tiempo destinado a la autoridad electoral y ahora ese tiempo se va a tener que compartir con los partidos políticos. El tiempo que se destinaba para la autoridad electoral tendrá que dividirse y compartirse con los partidos políticos. ¿Se estrechan, se amplía, que se traducen en tiempo? ¿Cuánto nos se vamos amplía a tener el que tiempo aguantar a los Se amplía el tiempo de candidatos? los partidos políticos, los tiempos oficiales para los partidos políticos. Esos programas que vemos en la noche, esos programas ahora van a tener una mayor difusión durante los procesos electorales. Ni teniendo cable nos salvamos de ellos, ¿verdad? Ni de ellos, porque incluso entraron por ahí a regular el tema de la televisión restringida. Un tema en el que sí se avanza, aunque de manera muy limitada, es en el tema de la réplica, ¿no? Se establece que en tanto se expide la ley en materia de réplica, todo aquel candidato o precandidato que sea agraviado por alguna noticia, algún hecho noticioso que distorsione la realidad, entonces podrá acudir al propio medio de comunicación y pedirle ese derecho de réplica. Si el medio de comunicación no lo atiende, entonces este podrá denunciarlo ante las autoridades electorales, mismas que podrán instaurar un procedimiento sancionador en contra del medio de comunicación que no permita ese derecho. Ahí se avanza solo en un transitorio, el 19º transitorio establece esa cuestión, pero de nueva cuenta, queda pendiente la reglamentación. Y cruza con otras tantas normas que tienen que ver con el derecho al buen nombre o no, estos recursos jurídicos, en tema de derecho de audiencia, libertad de expresión, tema muy complicado que queda en 3 párrafos. Así es, y entonces en un párrafo, ni siquiera, ojalá hubieran sido 3, quedó en un solo, eran como 4 líneas. Así es, quedó en un solo párrafo y lo deseable hubiera sido que eso también lo hubieran atendido los legisladores. Y como tú bien comentabas, en el caso del Distrito Federal, es difícil entender una reforma política de este calado y de esta magnitud, estoy hablando yo de la refundación de todo un sistema político electoral y que no contemples al DF. Claro. Me parecía a mí un poco irrisorio que contemplan ya hasta los gobiernos de coalición, contemplan esas cosas. ¿Por qué no lo hicieron, Mauricio? ¿Cuáles fueron? Digo, hubo decenas de argumentos en la comisión del DF, de los legisladores que discutieron la reforma, etcétera, pero la verdad es que eran argumentos me parece que muy débiles en algunos casos. Primero te doy una valoración. Mañositos, por decirlo menos. La valoración técnica que detuvo la reforma política, según el conocimiento que yo tengo, fue el tema de los cabildos, ¿no? La posibilidad de que no hubo un acuerdo que hubiera cabildos en cada una de las delegaciones. Sin embargo, yo hago una pregunta, ¿por qué si pueden avanzar parcialmente en temas, por qué no avanzamos parcialmente en dotar de una constitución al Distrito Federal, en establecer todos esos avances que ya habían
sido consensados. ¿Por qué no pudimos avanzar en eso y dejamos encorchetado el tema de los cabildos? La realidad es que no hay una voluntad para sacar avante la independencia y la autonomía que tiene que tener el Distrito Federal. Los derechos de los ciudadanos en esta ciudad. Así es. Entonces, siguen pensando que nuestro legislativo debe de tener facultades muy acotadas, a diferencia del resto de los congresos de los estados, que el presupuesto tiene que seguir determinado por un techo que aprueba el Congreso Federal, y así hasta el caso del procurador, del secretario de Seguridad Pública. Yo me pregunto si esas cosas tan elementales no podríamos haberlas resuelto. ¿Y qué pasa con ustedes, Mauricio, en el Instituto Electoral del DF? Bueno, ahí tenemos una merma en facultades, como yo decía. En general todos los institutos. En todos los institutos. Todos los institutos no se harán más cargo de las tareas de fiscalización, de geografía electoral, de capacitación de funcionarios, aunque deja abierta la reforma la posibilidad de que el INE las delegue. Eso es muy importante porque... O sea, las asumo, pero al mismo tiempo te las devuelvo mientras yo aprendo Y si no me parece cómo la estás haciendo, las vuelvo a traer. Ajá. Eso es lo que va a tener el INE en todo momento. Va a ser su papá. Sí, va a ser como un vigilante con lupa que va a decir, te las dejo y te estoy revisando. Ya no, ahora las atraigo. Eso está en ley. Eso no es una interpretación, eso está ahí. ¿Qué me parece incluso preocupante hacia adelante, hacia el proceso electoral? Que, digamos, sí es 2015, pero empieza en octubre, de acuerdo con la disposición, en la primera semana de octubre de este año. Me preocupa que tenemos que resolver temas. Te pongo el caso concreto del Distrito Federal. Ya están las leyes generales, ya está la Constitución, pero todavía falta por aprobarse el Estatuto de Gobierno, que juega las bases de Constitución del DF. Claro. También lo tendrán que hacer los estados, y también está la ley electoral, que tendrá que armonizarse con todas estas reformas que se hicieron. El problema aquí es un problema de tiempo. Esas reformas se tienen que efectuar, incluso nuestros reglamentos, todo se tiene que armonizar antes del 9 de julio. Tenemos un gran problema, nosotros y el INE, porque primero tenemos que decir cómo nos vamos a reorganizar en esta refundación, cómo le vamos a hacer para coordinar las tareas, digamos, cómo lo vamos a establecer. Con un proceso electoral enfrente. Así es, y después de eso, cómo lo vamos a hacer operativo. Entonces, yo decía hace un rato, yo no quisiera estar en los zapatos de los consejeros del INE. Tiene una responsabilidad monumental en los temas de fiscalización, en los temas. Entonces, lo que yo veo es que en estos meses tendremos que sentarnos a trabajar, ya delinear, por ejemplo, el tema de geografía. Les pongo, geografía electoral les ordenaron hacer una redistritación, y me apresuro, una redistritación antes del inicio del proceso electoral del 2015. Yo pregunto, ¿va a alcanzar a hacer 32 redistritaciones antes del inicio del proceso electoral? Por supuesto que no. Entonces tendrá que hacer la colaboración con la autoridad electoral local para que no se salga de control el tema. Y además, rápidamente nada más, el mismo ejercicio básico de emitir tu voto en una o dos mamparas, cambia. Cambia. Ahora lo que acordaron los legisladores federales fue establecer una casilla única. El ciudadano antes acudía y votaba en una mesa local y en una mesa federal. Ahora lo que va a cambiar es el número de integrantes, es decir, si concurren las elecciones locales y federales, se agregará un secretario y un escrutador más. También se establece, que eso es muy importante que tenga conocimiento su auditorio, el tema de las cuestiones de consulta popular. Si simultáneamente a los procesos electorales se incorpora alguna consulta popular, también se va a agregar un funcionario más. Pero todo en la misma boleta y en la misma mampara. No en la misma boleta, pero sí en la misma mesa receptora de votación. Te darán tu boleta para cada uno de los casos y entonces va agregándose el escrutador y el secretario. Lo cual nos abona a la confusión, porque si de por sí con el sistema anterior era que la gente se complicaba con tantas boletas, elecciones al mismo tiempo. Que si vas en coalición, que si no. Partido, que si votas por dos, no, ya que si el sobrenombre, voto, ¿no? Como se aceptó. Pues como ustedes pueden ver, es un tema en el cual sí hay muchas deudas. Nos faltó hablar de los candidatos independientes, a los cuales se les pusieron muchísimos más candados que a los partidos políticos. Una pregunta en unos segunditos. Se les pide 1% del padrón a un eventual candidato independiente a la presidencia de la República. ¿Realmente habrá alguien que pueda juntar millones de firmas para respaldarlo sin el apoyo de un partido político en México? Pues necesitaría ser un personaje de una trascendencia y de un arrastre impresionante. Me parece que la naturaleza de las candidaturas independientes era que fueran ciudadanos legítimos que no tuvieran que estar afiliados en un partido político y tuvieran la posibilidad de contender de igual a igual.
hoy, con el esquema que se diseñó, es muy complejo. O sea, que deja todo a la... Es como si te invitan a una fiesta, Alberto, y te cierran la puerta. Exactamente. ¿No? Y no te abren. Tocas y tocas y o no te te dicen abren. aquí- Ponen 1000 requisitos. No te O va a ganar el más popular. O sea, que Así es. el gran de moda de la El que telenovela. baile mejor. El que baile mejor. Mauricio Rodríguez Alonso, consejero del Instituto Electoral del DF. Gracias. Buenas noches. Muchísimas por gracias, acompañarnos. Mauricio, por Gracias. habernos No, gracias a acompañado. ustedes. Y usted no se vaya, seguimos en Rompeviento TV, televisión por internet. Es muy difícil. ¿Qué? El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado es porque algo fuerte te está pasando. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autocrítica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Un día mi papá me dijo una cosa: mira, hijo, a veces la inteligencia es pendeja. Me dijo: sí, hijo, ¿sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo. Sí, es cierto. Sigue usted en Periodistas de a pie a través de Rompeviento TV, televisión por internet. Seguramente usted ha escuchado en el radio, en la televisión, incluso con sus vecinos, haber usted mismo preguntado, ¿estamos en recesión o no estamos en recesión? ¿Por qué no me alcanza, Alberto? O sea, Bueno, la pregunta es ¿por que qué no me alcanza? La pregunta, permíteme, Elia, la pregunta es que justamente platicábamos antes de entrar a este segmento del programa, es que esa no es la pregunta. Es así, ¿no, Vero? Sí, pues Ya no nos alcanza. ya ponerle nombre a qué es lo que está pasando casi que es lo de menos, pero la gente lo que sí sabe es que ya no le alcanza, es que está perdiendo sus empleos, o más bien no está encontrando el empleo que lleva años buscando. Y para eso nos va a explicar aquí. invitamos, para eso agradecemos la presencia de la doctora María Fonseca, que es experta en estos temas y directora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus, Estado de México, acaba de aclarar, para que nos explique, primero que nada, que nos aclare le aclare a nuestro auditorio qué es lo que hemos escuchado en los medios, porque hay recesión, no hay recesión, fase recesiva o no, el INEGI dice una cosa, el gobierno federal con el secretario de Hacienda Luis Videgaray dicen no hay nada que parezca recesión. ¿Qué podemos interpretar o cuál debe ser nuestra conclusión? Bueno, no sé si terminemos este segmento armando nuestras conclusiones, pero sí a lo mejor conversaciones para entender un poco qué es esto que nos está abrumando el discurso en el día a día. Hablar de recesión es hablar
de un periodo de tiempo determinado, técnicamente se habla de 2 trimestres, en donde se ve un crecimiento a la baja. Y esto, si lo vemos, digamos, del segundo y tercer trimestre, perdón, si hablamos de trimestres, en el último trimestre del 2013 y lo que vamos a escuchar en este viernes de las cifras oficiales del INEGI con respecto al primer trimestre del 2014, ahí tendríamos que hablar de una etapa recesiva, ¿no? Ya habría elementos para poderla considerar. Así es. Sin embargo, todo este dilema o discurso o debate que si hay o no, pues hay muchos intereses involucrados, pero es por los calendarios también que se manejan e incluso con diferencias en estos periodos de tiempo que se comparan. O sea, el primer trimestre del 2013 con respecto a este primer trimestre del 2014, el número de días trabajados no es lo mismo. Es diferencia a una mejoría del desempeño económico este año con respecto al anterior, pero hay que tomar en cuenta que fueron menos días. Ahora, ¿qué tanta diferencia realmente es lo de menos? O sea, podríamos hablar, sí hemos estado viendo, dice, te agradezco el calificativo de experta, no me considero experta, me gustaría plantear aquí una preocupación genuina que se comparte con los ciudadanos, y esto es, como lo decías al principio, lo resentimos o lo sentimos, lo vivimos todos los días en nuestro poder adquisitivo. Y eso es un mejor termómetro, creo yo, que cualquier disputa, si se debe de llamar así, y si después de ciertos periodos de recesión llegaremos a hablar de una crisis económica, y entonces sí, se nos paran los pelos. Claro. Pero en realidad es cuáles son los síntomas para hablar de una recesión, y ciertamente es la no generación de empleo o la disminución o cierre de plazas de empleos, que eso sí lo estamos viviendo, y eso por supuesto que genera un temor en el ciudadano, en decir gasto con cautela, y al momento de disminuir el consumo, por supuesto que el aparato productivo dice, ¿para qué producimos si no hay quien me compre? Y entonces se vuelve un círculo vicioso, y ese es el problema, ¿no? Ahora, vivimos muchos meses del año pasado escuchando, y con el estreno de este gobierno, del milagro mexicano, y había promesas de que esta reforma hacendaria que se aprobó recientemente iba a ser un impulso para la economía, y todo lo que estamos viviendo contradice esas proyecciones. Y escuchamos al gobierno diciendo que la economía va a estar bien y que en el segundo semestre de 2014 va a despuntar. ¿Esta reforma hacendaria y esta reforma fiscal es la responsable de lo que estamos viviendo? Yo no llamaría una reforma hacendaria es la única responsable, pero sí tiene mucho que ver. En una economía que lo que necesitaba eran efectos que rompieran los ciclos, que pudiesen mostrarse como a la baja, lo cual se entregaron, digamos, una economía en términos, digamos, a nivel internacional, por eso se hablaba del momento mexicano, porque nos veíamos muy bien. A pesar de los niveles de inseguridad de nuestro país, se veía muy bien. Y seguimos estando relativamente bien, pero lo cierto es que no se ha activado el dinamismo económico que se da a partir de esta generación de empleo, de una mayor productividad, de un consumo, es decir, de gasto. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ha retraído, qué es lo que ha desincentivado ese dinamismo económico? Sí podríamos hablar de una reforma hacendaria que, lejos de incentivar, está castigando o está encareciendo, por un lado, los costos de producción, le pega la nómina en cuanto a la reducción de los montos y de las prestaciones, porque se exentan algunas deducciones, entonces se encarece la nómina, elevas los costos de producción y dices, oye, ¿por dónde vas a cortarle? Bueno, pues vamos a echar mano de la reforma laboral.
Claro. Y entonces viene la precariedad en los empleos y entonces sí generas empleos, no propiamente o necesariamente permanentes, sino temporales, en donde permita al empresario no pagar todos los beneficios de ley, y entonces a eso nos referimos con el aumento de la precariedad en los empleos, y entonces se achaca o se le puede atribuir, sí, en gran medida a una reforma hacendaria, y la presión existen pues en la administración federal una necesidad de hacer ver a México todavía como un destino atractivo de inversión, porque ese es otro factor también que va a impulsar nuestro crecimiento y así el desarrollo económico, pero entonces nos engañaron, nos van a seguir engañando. ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanos? Es decir, se puede echar marcha atrás, hay que reconocer que no fueron los pasos a lo mejor correctos o adecuados, y entonces no se vale que lo dejemos pasar. O sea, ciertamente hay cosas en que ocuparnos, pero sí hay una manipulación de información que el propio instituto INEGI tendrá que dar cuentas de cómo es que está presentando la información, y por otro lado el gobierno federal a través de sus secretarios, qué es lo que nos espera y cómo es que tiene que desatorar, porque no es solamente pues una actuación unilateral, aquí tenemos que entrarle todos. Y hay diferentes cosas que no se pueden, o sea, el aumento del salario mínimo fue de 3.9%, la inflación de la canasta básica en lo que va del año de 5.57%. O sea, ahí no cuadra, ¿no? O sea, es decir, si se lo traducimos a la gente es, usted va al súper, las cosas le cuestan más caro, es correcto, el dinero le alcanza para menos, la gasolina, y le pagan los insumos con los que se mueve, ¿no? La gasolina con la que va al súper le cuesta más caro, y todo eso además con la posibilidad de que quién sabe cuándo vaya a haber un aumento de ingreso en su empleo formal. O que te vayan a despedir en cualquier momento con esta reforma laboral. Tus prestaciones ya no son lo que eran antes, etcétera. Sí. Todo se constriña. Así es. Es un círculo que, ¿de dónde surgió? Porque planteaba hace un momento la pregunta, ¿nos engañaron? ¿No era lo que esperaban? Pero ¿realmente existe esa idea de engañar? Porque yo, de lo poquito que sé de economía, sé que la economía es una ciencia de percepciones. Se trata de crear la percepción de que vamos bien a pesar de que estamos sintiendo que va mal. ¿De qué va? Ahí en ese sentido la percepción es la especulación o el pronóstico. Y eso finalmente es una interpretación. Exacto. Pero ¿dónde se siente? En el bolsillo, en el poder adquisitivo de la sociedad. Si tenemos los mismos ingresos y nos cuesta más adquirir los bienes y servicios que necesitamos para sobrevivir, pues evidentemente no podemos hablar de un crecimiento, porque amén de que el Producto Interno Bruto pueda aumentar, mientras no reduzcamos la brecha, no exista entre los más ricos que están en este país y una cantidad exorbitante de pobres, con el índice de pobreza que queramos medirlo. Claro. O sea, hablar de más de 50 millones de pobres, o sea, da lástima, da tristeza, da pena, ¿no? En los grados en los que quiera colocarlos. Así es, no quiero saber cuál es la definición de pobreza, en qué categoría la estamos analizando. Pero lo cierto es que eso puede seguir mientras no existan todos los actores comprometidos, o sea, de que exijamos, de que no participemos también en la corrupción. O sea, de repente nos metemos en un tema, respondiendo un poco más directamente a la pregunta, Alberto, es si nos engañaron o no, o sea, si se puede hacer o no, no estoy partiendo de que hay una mala intención en esto. Hay costos políticos que se pagan, que se cobran. Tú hablabas hace un momento en el otro segmento de estas monedas de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está costando? Y es regresar al poder un partido que había estado por 12 años fuera, es llegar con una propuesta agresiva, diferente o progresista, en donde se vale que académicamente es muy viable,
pero cuando ya la pones en marcha, dices, ah, caray, aquí algo está pasando, ¿no? Claro. Porque pensaba que iban a estar a favor estos elementos, estos factores, y no parece que se esté dando así. Entonces, Estados Unidos está creciendo lento, exacto, Europa no se está exacto. recuperando. Ahí va, pero muy lento también. Claro. Entonces, son muchos elementos. Y salir a cantar victoria antes de empezar la batalla, yo creo que ahí hay errores que se tienen que reconocer y que se vale decir, que el Congreso, digamos, o quienes nos representan en las cámaras, deben de llevar esta voz de decir, Pero, sí se siente en el bolsillo del mexicano. ¿Qué tan cierto puede ser que para el segundo semestre que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no?, de este año, el crecimiento de Estados Unidos y mayor gasto público sean factores que jalen o que den reversa o que proyecten un poco más la economía? Más nos vale que así lo creamos, porque si no, entonces sí vamos a estar hablando a finales de año de etapas recesivas o de una verdadera recesión. Sí considero que lo que se viene en el segundo semestre, yo creo que ahí sí hay acuerdo de que no nos puede ir peor. O sea, aquí nos tardamos, las leyes secundarias de las diferentes reformas se han tardado, si es por negociaciones políticas, si es por cuidados, si es por lo que sea, nos hemos tardado. Y entonces yo siempre digo así, si estuviéramos aquí sentados y cada quien trae sus fichas, dice, pues ¿dónde vas a jugar? Donde estén las reglas claras. Claro. Y si a mí no me explicas bien las reglas del juego, yo me tomo mis fichas y me voy. Eso es lo que pasa con la inversión. Y en la reforma energética particularmente, donde nadie sabe qué va a pasar. Exacto. Doctora, ¿y hasta qué punto en este juego que estamos viviendo, no sé llamarlo de otra forma, lo que estamos viviendo, tienen que ver también los actores económicos importantes? Porque yo he escuchado que los empresarios están avalando con su tibieza en las declaraciones el argumento de las autoridades. No sé por qué no se atreven a decir abiertamente lo que está pasando, porque ciertamente esta percepción también la crean ellos al momento de decir, sí, es cierto, tiene razón Videgaray, tiene razón Guillermo Ortiz, vamos a crecer algún día. ¿Hasta qué punto también tienen responsabilidad esos actores económicos? Yo creo que todos. Tanto la iniciativa privada como la ciudadanía, como los diferentes niveles de gobierno, somos responsables de lo que estamos viviendo, al permitir de alguna manera el que se vayan dando las cosas. No estoy tan segura, yo supongo, digo, no estoy metida en la política, pero se maneja pues ciertas formas que no es que se dé la razón, sino se habla de que no están de acuerdo y son finalmente los que hacen el lobbying para que se vayan modificando algunas decisiones que se han ido tomando, pero no son suficientes, ¿no? Yo difiero de la observación de Alberto. La verdad es que creo que en este momento las cámaras empresariales, por las declaraciones de sus presidentes, han tenido una posición muy dura respecto de este acuerdo más bien impuesto, ¿no? De mantener la reforma fiscal 2 años, el aumento del IVA en la frontera, los efectos de la recesión y lo que viene además con los tratados de libre comercio transpacíficos. Nada más no olvides colocar al país en una situación muy complicada. Las cámaras empresariales hacen lobby, pero para sus intereses. El problema es que hagan un lobby para los intereses de todos, trabajadores incluidos. Claro. No, yo creo que sí se da y bueno, es lo que quisiéramos ver, pero hasta cuando elegimos a nuestros representantes, yo creo que no somos lo suficientemente responsables de decir, a ver, ¿y qué voz vas a llevar ahí a la Cámara? Claro. ¿No? Doctora, a mí me interesa, ¿qué hacemos los ciudadanos? ¿Cómo o sea, una de las cosas que a mí me agobia mucho cuando se hablan de temas económicos a lo macro, ¿no? Es ¿qué elementos tenemos los ciudadanos para blindarnos, para defendernos, para informarnos, para decir, bueno, le echo 2 monedas de a 10 al cochinito? ¿Qué hacemos? Ahora sí que los de a pie, ¿qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Yo creo que haces una pregunta muy inteligente en términos de qué me llevo de esta charla y yo diría tener cautela. No es momento de endeudarse, porque de hecho ese es otro síntoma de una posible recesión, en donde veamos una cartera vencida que va en aumento. Entonces eso nos va a empeorar. Se está viendo en sí, crédito al es consumo. correcto. Y entonces cuando, sí, o sea, la gente de repente dice, no, pues échale un tarjetazo, no aguas. O sea, si no podemos pagar
más vale que nos apretemos, le pongamos un hoyito más al cinturón y hagamos un gasto de acuerdo a lo que es el ingreso, no endeudamiento. Eso es un primer punto. Y definitivamente, pues buscar ser en lo que hacemos más innovadores. Suena tal vez a un cliché de negocios, pero es cómo puedo hacer más con lo mismo, cómo puedo hacer cosas diferentes. No podemos esperar a que la ayuda venga de quién sabe dónde, ¿no? O sea, finalmente, bueno, ¿cómo le hace a alguien que quisiera hacerlo, pero no tiene empleo, no tiene forma de generar ingresos? Yo creo que las oportunidades, y espero no ser mal entendida en este sentido, pero se van dando en la medida que tenemos, por un lado, una actitud de que no nos puede ir peor, pero tenemos que hacer más. No nos podemos quedar, no podemos permitir que no haya transparencia, que no haya rendición de cuentas, claro. que sean capaces de decir, voy a poner otra vez el dedo en la llaga, no habrá gasolinazos cuando andan en campaña. Y luego llega y dices, oye, te voy a aumentar de 9 a 11 centavos al mes y hazle como quieras, porque los subsidios, y entonces sí nos hace falta informarnos. Claro. Entonces, desde ahí, o sea, si es a través de este tipo de diálogos, de mesas donde se informa a la ciudadanía, tomar los periódicos, las revistas, ver en internet, tomar diferentes puntos de vista, armarnos de una, o sea, de verdad a veces, al gasto, vigilancia al ejercicio. Hacer tu presupuesto, ¿no? Por supuesto, pero insisto, con información. A veces tiramos patadas a diestra y siniestra y no sabemos ni por qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, mantenernos informados, no paralizarnos, pero sí tener mucho cuidado en cómo hacemos ese gasto. Y un principio económico que bueno, a mí no sé que también lo aplico, ¿verdad? Pero en época, no de recesión, pero sí de una bruma en el escenario económico, aquello que no va a hacerme más productiva o más productivo, eso es algo en lo que no debo de invertir. Debo de invertir en aquello. Entonces, si hablamos de qué pasa con la educación. Entonces, oye, entonces, pues, ¿en qué debo de invertir? Nosotros observamos, digo, en el medio en el que yo estoy, en estas épocas en donde se ha resentido la economía, vemos que la gente decide ir a las universidades, decide prepararse, invertir en lo que es la preparación, porque va a llegar un momento en el que esto no puede, o sea, no continúa al infinito negativo o es permanentemente negativo, sino va a llegar un momento en que los ciclos van a revertirse, ¿no? Y eso tendrá que llegar, si no a final del 2014, tendrá que llegar tal vez a mitad de este sexenio o de esta administración, entonces nos tiene que tomar mejor preparados. Yo he escuchado esto mismo de que, y perdón doctora, pero este argumento de que no nos puede ir peor y que va a llegar un momento en que la curva se revierta, lo he escuchado hace buen tiempo. ¿Cómo reiterar la confianza en esto, en este argumento, cuando estamos viendo una circunstancia muy parecida a la que hemos visto en el pasado? Yo honestamente veo que esta película ya la viví y se llama El sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Desde el momento en que se creó, se fomentó el crédito al consumo de una manera espectacular, que le había llamadas para ofrecer tarjetas de crédito a diestra y siniestra. Está otra vez ocurriendo, doctora. Claro. ¿Cómo decirle en estos 3 minutos que nos quedan, 2 minutos, cómo decirle a la gente confíe, tenga usted confianza? Híjole, pues eso es lo que está, creo yo, intentando hacer las diferentes secretarías. Lo único que esperaría yo es que esa confianza que se debe de ganar, porque a pesar de todo, los mexicanos seguimos siendo felices. O sea, en las encuestas, a pesar de todo, somos felices, ¿no? O sea, digo, no quiero decir a pesar de, pero o sea, somos una sociedad feliz. Entonces, ciertamente tenemos que verlo como
va a haber un ciclo. Tú lo dices, ¿se está volviendo a presentar? Sí, se está volviendo a presentar. No sé si las mismas características, ¿no? Pero la confianza, eso es lo que se tiene que estar trabajando. Pero tiene que ser una confianza apegada a rendición de cuentas. Claro. O sea, no voy a confiar en ti nada más porque me dices que eres Juan Camaney. Voy a confiar en ti porque mi bolsillo se está reflejando, y eso es lo que hace que la gente pues vaya creyendo. Ellos no, digo, el gobierno el gobierno federal pues no quiere perder esa popularidad y de alguna manera tampoco atractividad a los inversionistas cuando se muestre una economía que no está pujante como se había pronosticado. Entonces, si bien se está perdiendo, hay cosas que se tienen que cuidar con el respeto y dignidad que merecemos los mexicanos, en no manipular la información, pero sí a pensar que se pueden hacer las cosas de manera distinta, y eso tenemos que estar preparados. Es una lástima que no haya más tiempo, porque la verdad es que por ahí cruza el tema del empleo, por supuesto, inversión, la apertura de otros mercados, etcétera. Son muchísimos los temas que habría que analizar, y esperemos que tenerla aquí de nuevo. Doctora María Fonseca Paredes, directora de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Muchas gracias. Estado de México. Estado de México. Somos hermanos, pero vengo de más lejos. Vengo de más lejos. Pues muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, en la próxima un placer. sigamos platicando. Muchísimas usted no se gracias. vaya, está usted en Rompimiento TV, televisión por internet. Está usted en Periodistas de a Pie, en Rompimiento TV, televisión por internet. En el corte teníamos un pequeño debate que vamos a dedicarle 2 minutos. Tú me dices que esa película, Elian, no es cierto que la hemos visto. Me refiero al asunto de que se parece mucho a la situación que vivimos ahora con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. No, bueno, la verdad es que yo más bien preferiría retomar como los argumentos de la doctora, que me parece que fueron muy interesantes en términos de cómo nos podemos asumir y comportar como consumidores y como ciudadanos, porque lo interesante de este tema, lo interesante que puso en la mesa es nuestra responsabilidad, no solamente ir a comprar donde puede ser más barato para nuestro bolsillo. Nuestras responsabilidades también es exigir rendición de cuentas, seguimiento al gasto de gobierno, pues porque el gobierno se mantiene con los impuestos que además nos aumentaron en esta reforma, que nos tienen absolutamente, absolutamente obligados, porque acuérdate que una de las características de la reforma fue una reforma que aseguró a los cautivos, ¿no? Pero tú vas a exigir, Elia, vas a exigir al gobierno rendición de cuentas. Tienes como tus representantes a diputados que aprobaron esa reforma fiscal que ahorita nos tiene como nos tiene. Entonces,
sí rendición de cuentas, pero ¿cómo? O sea, ¿a través de quién? A mí me parece que un principio, y no solamente la parte del canal de la representatividad política, pero tenemos una ley de transparencia, tenemos maneras de no hacer segunda, ¿no?, a las decisiones de gobierno. Entiendo que todavía, finalmente se juntan los dos temas, lo que nos platicaba Mauricio como consejero electoral, de las herramientas que nos dio la reforma política como ciudadanos para fortalecer nuestra ciudadanía y para tener precisamente un control a través del voto, a través del sistema electoral, que es el sistema que tienen las democracias para hacer una vigilancia, ¿no?, para una participación efectiva en la democracia. Bueno, pues también quedó ahí media maltrecha, y esto se junta con la situación económica. La verdad, esperemos que no sea así, esperemos, porque quienes lo sufrimos, quienes lo padecemos, somos los ciudadanos, a final de cuentas, pero creo, y no era por oponerme a tu posición, creo que lo vemos desde maneras distintas. No soy una experta en economía, ni mucho menos. A mí me parece que el tema es, México está en un momento delicado por muchos factores. Apertura, esta nueva arquitectura que nos están planteando las reformas en términos industriales. Es un momento de transición que a mí me parece muy interesante, muy importante, y que, bueno, está teniendo sus efectos y sus impactos en la vida cotidiana y en el bolsillo de los ciudadanos. Es cierto, no estamos viviendo los tiempos de Carlos Arias de Gortari, no había tratado de libre comercio, no teníamos ese respaldo que implica una economía tan abierta como la tenemos ahora, pero no había 55 millones de pobres como los hay ahora, no había tampoco una salida y éxodo de millones y millones de personas que han mantenido este país con remesas, sobre todo las zonas más pobres. Claro. No había ese nivel de informalidad que hoy tenemos. Entonces, el debate es válido, supongo que no es por hacer ni contrapuntear ni mucho menos, pero creo que sí es importante aclarar este punto. Y a mí nada más me gustaría agregar que, haciendo hincapié en lo que decía la doctora, y porque también es mi tema, el de las finanzas personales, sí, como... Pues, es sí, tu tema, Vero. Es que precisamente no... Verónica es la persona que hay que seguir para las finanzas personales, bueno, sí. En CNN Expansión. Sí, en lo que vienen los cambios o en lo que viene una recuperación económica, pues no te puedes quedar esperando, ¿no? O sea, claro. Tienes que aplicarte desde cuidar tu empleo y ser más, ponerte las pilas en el trabajo para realmente ser de aquellos que van a retener, y como empresario o como emprendedor, ser innovador y buscar nuevos canales de venta, estrategias de mercadotecnia, no sé, para aumentar tus ventas, para atraer más clientes. Y en términos de finanzas personales, pues sí, no es momento de dar el tarjetazo, de aceptar un aumento en la línea de crédito, de aceptar otra tarjeta de crédito. Comprar casa, si ya tienes aprobada el crédito. Ahora, las hipotecas ya tienen otras condiciones, tasas fijas. Creo que por ese lado está muy diferente a cómo se manejaba en ya están fortaleciendo el Infonavit. Eso es diferente, creo que sí se podría, pero realmente sí hay que cuidar nuestra economía, ¿no? Pues como dijimos hace un ratito, el tema está allí para más. Y en estos 4 minutos que nos quedan, queremos hablar efectivamente de nuestro cumpleaños. La Red de Periodistas de a Pie cumple 7 años, ojalá fueran 15, como nos dijeron hace un ratito. Ay, ojalá que la felicitación de Mauricio sea premonitoria. Y tenemos un video con una pequeña introducción para lo que queremos contarles e invitarlos a nuestro festejo. Hola, soy Gonzalo Ortuño López, de Periodistas de a Pie. Hola, soy Marcela Turati, de Periodistas de a Pie. Hola, soy Verónica García de León, de Periodistas de a Pie. Hola, soy Jimena Natera, de Periodistas de a Pie. Hola, mi nombre es Lidiet Carrión y soy periodista y formo parte de la Red de Periodistas de a Pie, que en estos días cumple 7 años de existir, y por lo mismo estamos muy contentos y queremos invitarlos el 22, 23 y 24 de mayo a una serie de debates y de mesas que se van a realizar precisamente para celebrar estos 7 años de existencia y de cosas muy padres y muy intensas que muchos hemos vivido a lo largo de este tiempo. Y bueno, pues están invitados, se realizará en el Centro Cultural España y ahí los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos.
Pues es este video para presentar nuestro cumpleaños. Celia, platícanos un poquito de lo que va a haber este encuentro que inicia mañana justo en el Casino Español de Ciudad de México. En el Centro Cultural España. Perdón. Alberto, Centro Cultural España. No vayan a llegar al Casino No, sí, no, por favor. Esa Bueno, es- y esa si es llegan, la- se tomas unas chelas. Bueno, pues mañana arranca este encuentro internacional de periodistas de a pie que celebra el aniversario número 7 de esta organización de la cual nos sentimos muy, muy orgullosos de pertenecer. Ha sido 7 años muy intensos, muy interesantes, muy conmovedores, de momentos buenos, malos, regulares, pero aquí seguimos con ustedes. Y bueno, pues lo vamos a celebrar en el Centro Cultural España. Mañana se inaugura este encuentro. A partir de las 2:30 de la tarde empieza el registro de participantes. 3 de la tarde vamos a dar inicio a la inauguración y de ahí hasta el sábado 24 tendremos por la mañana talleres, a los cuales es una lástima para quienes no pudieron inscribirse, pero ya en este momento están todos llenos. Talleres de seguridad en Internet, un taller de crónica, va a estar por acá Oscar Martínez, va a estar Mónica González, la directora de CIPER de Chile. Van a estar, la verdad, periodistas de primerísimo nivel. Tenemos por supuesto, un mensaje grabado de María Teresa Ronderos, que nosotros la consideramos nuestra madrina de organización. Ella desde Colombia nos va a enviar un mensaje, y por las tardes va a haber una serie de conferencias en las que vamos a participar periodistas de a pie y distintas organizaciones, ABRAGI, Consejo de Redacción, CIPER y, por supuesto, medios independientes de distintos estados del país que vienen a platicar las experiencias de los medios independientes, de las organizaciones de periodistas, de los modelos de red de periodistas en el país, y por eso este encuentro se llama Tejiendo Redes. Vamos a tratar de impulsar el modelo de redes como una alternativa de organización para todos los periodistas, así que no se lo pierdan, de verdad. Váyanse todas las tardes a partir de mañana al Centro Cultural España. Por las mañanas los talleres, todos los que quedaron inscritos, los que fueron aceptados, pues muchas felicidades, no se van a arrepentir. El domingo por la mañana termina el último taller, y bueno, pues nosotros agradecemos a toda la gente que ha estado con nosotros, a los becarios, a los estudiantes de periodismo que han estado con nosotros trabajando todo este tiempo, a los periodistas de muchos países, de varios países de América Latina que nos han apoyado, María Teresa Ronderos, fundaciones, donatarios, Mónica González, Sí, don Javier Darío Restrepo, Álvaro Sierra, Diana Lozada. Tantas personas que han pasado por los talleres y nuestros encuentros. Una larga lista. Una larga lista, y pues los esperamos. Espero que realmente estén ahí con nosotros, acompáñenos aunque sea un ratito en la medida de sus posibilidades. No vaya al Casino Español, de esa forma de lapsus, pero donde sí queremos que vaya, enseguida le digo. Elia, pues estamos terminando, muchas gracias. La dirección, Guatemala, atrás de la catedral, está exactamente atrás de la catedral en el centro histórico, el Centro Cultural España, allí atrasito de catedral, en la calle de Guatemala, eso sí me acuerdo perfecto. A partir de las 3 de la tarde, Centro Histórico de la Ciudad de México, allí los esperamos en este encuentro internacional de periodistas tejiendo redes, aquí en la Ciudad de México. Y pues bueno. Vero, muchas gracias por estar. Contentos sí estamos. Gracias. Elia, muchas gracias. A usted Al también, contrario. muchas gracias. Se queda usted en Rompimiento TV, televisión Una palabra, por internet. muchas gracias a todos los amigos de Rompeviento por este apoyo, por estos spots tan bonitos que nos hicieron de la red. Muchas gracias, y por la paciencia de nuestra amplia experiencia en televisión. Y se queda en Rompimiento TV, televisión por internet. A continuación, A Contracorriente con Luis Hernández Navarro. Gracias, buenas noches.